Antecedente de los derechos humanos. La idea de los derechos humanos es el respeto a la dignidad del ser humano, ya que la dignidad es la base principal y fundamental de los derechos humanos. Esta exigencia se opone frente a quienes poseen la facultad del ejercicio del poder o particulares, ya que a través de ella en ocasiones han sido violados dichos derechos humanos o coartados. Cada sociedad tiene su idea en su propia historia, ya que a cómo van evolucionando o madurando en cada sociedad y exigiendo sus derechos, es la idea que conceptualizan de la libertad, de la dignidad e igualdad de los derechos humanos. No podemos comparar un país con otro, como por ejemplo a Pakistán con México. Nosotros estudiaremos en esta lección la historia de nuestros derechos humanos en nuestra Constitución y cómo han sido una evolución a través de nuestro México y de nuestra historia. Empezaremos con la colonia novohispana. El camino que conduce al principio momento que alimenta la historia de los derechos humanos en México. Y aquí se remota a inicios del siglo XVI, cuando se debió acerca de la justicia de la conquista de nuevos territorios mexicanos. Si los indios debían ser tratados como bárbaros y fieles. En este segmento discutían si dichos indios tenían alma, si debían respetar su propiedad, entre otros temas que se plantearon como fueron presentándoles y elaborando materiales por los que los juristas de la época que se dedicaba a documentar todas aquellas ideas tocante a los derechos natales y los personajes que tenemos, entre ellos prácticamente son Casa y Vasco Quiroga. Ellos abogarían para que los nativos accedan a justicia, a la dignidad que algunas autoridades les habían negado. En esta colonia novohispana es cuando donde empezó la conquista española en nuestro México, donde se violaban muchos derechos humanos, principalmente a indios, a negros, y la cual habían personajes en esta historia que defendían esos derechos porque veían el sufrimiento que cometían con dichas personas. De aquí pasamos a lo que es la Constitución del Cádiz. Bueno, esta es la primera Constitución de 1812. Esta Constitución contenía un apartado especial que reconocería los derechos humanos. Sin embargo, varios de ellos, como la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica y la propiedad, y algunos derechos políticos y otros en materia educativa, podían ser identificados de manera dispersa a lo largo del texto, ya que en esta Constitución no contenía un apartado especial que reconociera los derechos humanos. Al final del artículo 4, ya que el texto constitucional señalaba, la nación está obligada a conservar y proteger leyes sabias y justas, la libertad civil, propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que componen. Pero en el artículo 371 establecía todos los españoles tienen verdad, escribir, imprimir y pegar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación, algo anterior a la aplicación para las funciones, y resulta que establecían las leyes
En esta destaca la libertad de imprenta. ¿Cuál fue el preludio de la acción independentista? En esta ley del Cádiz de 1812, o también conocida como el Cádiz y el derecho de las castas, encontramos algo sorprendente que es sobre la libertad de imprenta. Ahí otorgaba la facultad de que podían hacer sus libros, sus periódicos, sus medios de comunicación escrita, pero habían otros libros que estaban restringidos y no se podían publicar ni vender, y sí se hacían, pero de forma ilícita, el cual, a través de ella, le daban a conocer a la sociedad una idea independentista. Y fue así como esto provocó la siguiente etapa: la Constitución de 1814, también conocida como la Constitución de Pakistán y oficialmente titulada Derecho Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Este documento fue inspirado en los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, como todos conocemos. Recoge además los principios de la Constitución de Cádiz y del modelo liberal democrático de la Constitución francesa, y reconoce los derechos laborales, además de los derechos humanos mencionados en el Cádiz. Estos son los puntos más principales de esta Constitución. De ahí pasamos a la etapa de la Constitución de 1824. A través de ella, que tiene un contenido que gira en torno a la organización y la división de poderes del Estado. No tuvo un apartado especial para reconocimiento y tutela de los derechos, ya que delegaban a las constituciones locales su enunciación. En este vemos que le dan entrada a la división de poderes del Estado, cosa que en las otras anteriores todavía no se le incorporaba. De esta prosigue las 7 leyes constitucionales de 1836. Cuando Antonio López de Santa Anna llega al poder, asumiendo un rol conservador, abroga la legislación anterior por ser de un carácter eminente liberal y procede a estructurar el Estado en una república centralista, cuyas bases fueron sentadas en las 7 leyes constitucionales de 1836. En este ordenamiento sí existió un apartado especial de los derechos. La primera de las 7 leyes se titulaba Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Aparte, reconocía los derechos de nacionalidad, igualdad, libertad, propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos. Sin embargo, seguía sin ser reconocidos el derecho a la libertad de culto y creencias, y continuó la obligatoriedad de la religión católica, impuestas de la Constitución de 1824. Cabe mencionar que en general se limitó en gran medida el reconocimiento de los derechos de la persona en razón de su condición. Lo relevante de aquí es que empezaba a reconocer los derechos de la nacionalidad, igualdad y libertad, propiedad, seguridad pública y derechos políticos, pero sin embargo no reconocía la libertad de culto y creencia. Si vamos viendo a través de esta historia, cada golpe que tenía el Estado, cada evento en la historia que tenía un surgimiento,
que afectaba a la política desde el principio, hace que fueran ganando un poco más de territorio poquito a poquito y fueran avanzando. Como vemos, no obtuvimos todos estos derechos garantizados desde el principio como hasta ahora. Iban de poco a poco, pasando a la otra época de nuestra Constitución. Tenemos el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847. La trascendencia de ello fue la implementación a nivel federal del juicio de amparo como un control de garantía de los derechos humanos. Este fue un paso cuando empezaron a implementar a nivel federal, no local sino a nivel federal, el juicio de amparo. Durante la intervención norteamericana, si más no recuerdo, se declaró la vigencia nuevamente de la Constitución de 1824, de carácter federalista, y se le adiciona el Acta Constitutiva y de Reforma del 21 de mayo de 1847, formulada por María Not Otero. La trascendencia de ello fue la implementación a nivel federal del juicio de amparo como un control de garantía de los derechos humanos, y cabe mencionar que desde 1841 esta figura ya había sido propuesta a nivel local en el estado de Yucatán, originalmente en las bases orgánicas de la República Mexicana, dando paso a la siguiente etapa de la Constitución de 1857. En esta Constitución, después del cese del poder de Antonio López de Santa Anna, quedó como presidente sustituto Ignacio Comonfort, quien el 5 de febrero de 1857 firmó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, de corte liberal y federal. Su capítulo primero, denominado de los derechos del hombre. Lo esencial de aquí es que reconocía los derechos a la libertad de expresión, asociación y portación de armas, pero también reafirmaba la abolición de la esclavitud y eliminaba la prisión por deudas civiles, las formas crueles de castigo y la pena de muerte. De igual manera, prohibió los títulos de nobleza y se establecieron los principios de legalidad y retroactividad, pero sin embargo siguieron sin tratarse temas referentes a los derechos de la mujer y la libertad de creencia. Ahora sí, poco a poco, como vamos viendo a través de la historia, cómo iban pasando y cómo iba evolucionando nuestro derecho y nuestra propia Constitución hasta llegar a la Constitución de 1917. Esta Constitución surgió durante la época del porfiriato en México. El presidente concentró las atribuciones de los tres poderes, situación que condujo a la Revolución de 1910 encabezada por Francisco y Madero. Fueron los personajes principales que encontramos, lo cual Francisco y Madero logró quitar a Porfirio Díaz del poder y llegar a la presidencia después del asesinato de Madero y de su vicepresidente Pino Suárez. Aquí se produce la revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza, y por su triunfo se promulga la Constitución de 1917. Gracias a ello. ¿Qué principios básicos encontramos en dicha Constitución que dejaron intocados de la Constitución de 1857? En esta encontramos la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales.
que se agregaron además un catálogo de derechos sociales que colocaron la Constitución mexicana en pionera de la materia a nivel mundial, a reconocer derechos a los campesinos, trabajadores y en materia de educación. Esta Constitución ha sido objeto progresivamente de diversas reformas en materia de amparo, derechos humanos, y sin duda la mayor de ellas, la efectuada el 10 de junio de 2011, por medio de la cual se constitucionaliza el término de derechos humanos y también se otorga un rango prevalente a los tratados internacionales de dicha materia. Con lo cual, esto se convierte en mandatos imperativos que obligan a todas las autoridades a su observancia y garantía, con lo cual se sientan las bases para reforzar tanto del sistema jurisdiccional como no jurisdiccional de los derechos humanos, lo cual lo veremos más adelante. Esto ha sido la evolución de nuestros derechos humanos garantizados hasta la actualidad en nuestra República Mexicana, lo cual es la Carta Magna. Y espero que todo esto haya sido productivo y haya sido de su interés. Gracias por su atención.